En un suburbio de Houston, una casa perdió casi la cuarta parte de su valor en un solo año. En Little Elm, cerca de Dallas, las casas cayeron más de 15% en 12 meses. En Prosper, uno de los vecindarios más caros del norte de Texas, los precios bajaron 6% y siguen resbalando. En McKinney ya cayeron 13% desde su punto más alto. Y hasta Frisco, el suburbio que todos juraban que era intocable, perdió 5% de su valor. Esto es lo que nadie te cuenta. Los suburbios de Texas, esos a donde las familias huyeron buscando la casa grande con patio, están cayendo más rápido que las ciudades del centro que salen en las noticias. Hoy te muestro 10 suburbios donde el golpe pega más duro que en el mismo Austin. Empezamos con el número 10. Número 10. Texas, el estado completo. Antes de entrar suburbio por suburbio, tienes que ver el mapa completo, porque si no, no vas a creer lo que viene después. Texas siempre se vendió como el lugar donde el ladrillo nunca baja, donde todos llegaban de California y de Nueva York con el dinero de vender su casita allá, y aquí compraban el doble de casa por la mitad del precio. El estado del trabajo, del petróleo, de las empresas que se mudaban una tras otra. La casa grande con 2 garajes, el patio para los niños, la parrilla el domingo. Ese era el sueño que Texas vendía, y por años funcionó de verdad. Pero fíjate lo que dicen los números hoy, y esto viene directo de Zillow, con corte al 30 de junio del 26. El valor típico de una casa en Texas está en $302,999 y cayó 1.9% en el año. El precio típico bajó 2.45%. O sea, unos $7,400 que se esfumaron de tu casa sin que movieras un dedo. Y aquí está el detalle que duele. Según reporta KXAN, con esos mismos datos, esta es la caída anual más grande que Texas ha visto desde el año 2011. Desde la última crisis, escucha bien. Ahora, ¿por qué se está cayendo el estado que se suponía era a prueba de todo? Simple. Construyeron como si no hubiera mañana. Según Manage Casa, al 31 de marzo del 26, Texas tenía 10.07 meses de inventario de casas nuevas, con 141,519 casas activas en el mercado. Traducido, hay tantas casas paradas que agarrando polvo que a los constructores les urge deshacerse de ellas, y para eso bajan el precio. Y cuando bajan el precio de la casa nueva, la casa de tu vecino que compró hace 2 años a precio completo también pierde valor de golpe. Aquí te lanzo la primera pregunta, y de verdad quiero que la contestes abajo. ¿Tú compraste tu casa en Texas pensando que aquí nunca bajaría? Cuéntame en los comentarios de qué ciudad eres, porque lo que vamos a ver es que los suburbios, esos a donde huyeron las familias, cayeron mucho más que este promedio del estado. El estado bajó 2%. Espérate a ver cuánto cayeron los suburbios. Nos vamos a Collin County, número 9. Número 9. Frisco, Collin County, Texas. Frisco. Si le preguntas a cualquiera del norte de Texas cuál era el suburbio intocable, el que nunca iba a bajar, te decían Frisco sin pensarlo 2 veces. Las oficinas corporativas, los estadios, las escuelas con calificación perfecta, los vecindarios nuevecitos con casas enormes. Aquí llegaban las familias que ganaban bien, que se mudaban de otros estados con puestos de gerente y pagaban lo que fuera porque Frisco era sinónimo de que hiciste las cosas bien. La casa grande, el patio impecable, el vecindario donde todos cortan el pasto el mismo día. Pero mira lo que pasó con el intocable. Según Zillow, con corte al 30 de junio del 26, el valor típico de una casa en Frisco está en $656,145 y cayó 5% en el año. 5% no suena a mucho hasta que sacas la cuenta. Sobre una casa de más de 600,000, esos son más de $30,000 que desaparecieron en 12 meses. $30,000 es lo que mucha gente tenía guardado para la universidad de un hijo y se evaporó del valor de la casa sin avisar. Y aquí viene el giro. ¿Por qué se cae el suburbio que todos juraban a prueba de balas? Porque en Frisco y alrededor construyeron más casas grandes de las que hay compradores capaces de pagarlas. Cuando cerraron la llave del dinero barato y la hipoteca dejó de estar regalada,
la fila de gente lista para pagar $600,000 se hizo cortita. Y los constructores, que siguen levantando casas nuevas al lado de las tuyas, prefieren bajar el precio antes que dejar la casa vacía costándoles intereses cada mes. La gente comete un error clásico aquí. Mira que Frisco es Frisco, ve las escuelas buenas y las oficinas corporativas y asume que el precio solo puede subir. No pregunta cuántas casas nuevas se están construyendo a la vuelta. No pregunta a qué velocidad se venden. Y ojo con el tipo de construcción, porque en muchos de estos desarrollos nuevos, las casas se levantaron rapidísimo para aprovechar el boom. Y en los comentarios siempre hay peleas sobre si son de material sólido o si las armaron a la carrera. Si sabes el tema, cuéntanos. El consejo honesto. Antes de creer que un suburbio de lujo es a prueba de caídas, revisa cuánto se está construyendo alrededor. Porque el suburbio más seguro puede ser justo el que más inventario tiene sin vender. Frisco cayó 5% y es el que menos golpe recibió de esta lista. Espérate a ver los que vienen. Subimos por la carretera al número 8. Número 8. Cedar Park, Williamson County, Texas. Cedar Park, en el condado de Williamson, justo al norte de Austin. Este era el suburbio de la gente que quería estar cerca de todo el movimiento tecnológico de Austin, pero sin pagar los precios de locura del centro. Un poco más de espacio, casas más nuevas, buenas escuelas y esa sensación de vecindario tranquilo donde los niños andan en bicicleta en la calle. Por años, mudarte a Cedar Park era la jugada inteligente. Te acercabas al trabajo bueno de Austin, pero comprabas una casa que de verdad podías pagar. Ahora los números. Según Zillow, al 30 de junio del 26, el valor típico de una casa en Cedar Park está en $474,678 y bajó 5.7% en el año. Sobre esa casa, estamos hablando de más de $27,000 que se fueron al suelo en 12 meses. Y esto es lo importante. Cedar Park cayó más que Austin en promedio de valor típico, cuando se suponía que era el hermano chico y seguro de la ciudad grande. ¿Y por qué pasa esto? Aquí está la causa directa. Cuando Austin se recalentó durante el boom, todo el desbordamiento se fue a los suburbios como Cedar Park. Los constructores vieron oro y llenaron cada terreno disponible de casas nuevas. Pero cuando el mercado de Austin se enfrió, y recuerda que Austin cayó 26% desde su pico de junio del 22, según Wall Street, el récord entre las 15 ciudades grandes de Estados Unidos, todo ese desbordamiento se secó. Los que iban a comprar en Cedar Park ya no llegaron, y quedaron las casas nuevas paradas. Y aquí quiero que pienses en la vida real de esto, no solo el número. Hace unos años, una familia se mudaba a Cedar Park. El sueldo tecnológico alcanzaba para la casa, la gasolina no dolía tanto y la escuela quedaba cerca. Hoy esa misma familia ve que su casa vale casi $30,000 menos, que el seguro subió, que los impuestos del condado no perdonan y que si quisieran vender, la casa se queda parada mientras el constructor de enfrente remata una nueva más barata. Nadie te pone eso en el anuncio cuando compras. Si eso te está abriendo los ojos sobre lo que pasa alrededor de Austin, suscríbete, porque aquí desmenuzamos los números que las inmobiliarias prefieren que no veas. Cedar Park cayó casi 6%, pero fíjate que ahora nos metemos a un vecindario donde el golpe fue todavía peor. Número 7. Número 7. Prosper, Collin County, Texas. Prosper. Hasta el nombre suena a promesa, ¿verdad? Prosperar. Este es de los suburbios más caros y más presumidos del norte de Dallas, el lugar de las casas gigantes con terrenos amplios, las cocheras para 3 carros, las entradas con portón. Aquí compraban los que de verdad ganaban bien y querían presumir el buen barrio, las casas nuevecitas de $250,000 para arriba, muchas pasando los $700,000. Era el símbolo de que habías llegado, de que el patio grande y el vecindario de revista por fin eran tuyos. Pues mira el símbolo cómo va. Según Zillow, con corte al 30 de junio del 26, el valor típico en Prosper está en $776,414 y cayó 6% en el año. 6% sobre $776,000 son más de $46,000 que se hicieron humo. $46,000 es un carro nuevo del bueno y desapareció del valor de la casa sin que nadie tocara la puerta. Y ojo,
Hay vecindarios adentro de Prosper que la pasaron peor todavía. El subdesarrollo Lakes of Prosper cayó 7.1% según los mismos datos de Zillow. Y aquí está el detalle que hay que entender. En los barrios más caros, cuando el mercado se pone nervioso, la caída pega más fuerte, no menos. ¿Por qué? Porque la casa de 700,000 no es una casa de necesidad, es una casa de deseo. Cuando la hipoteca se puso cara y la fila de compradores capaces de pagar 3/4 se hizo diminuta, esas casas se quedaron paradas, no se mueven ni a tiros. Y el constructor que sigue levantando mansiones nuevas al lado, prefiere bajarle el precio antes que cargarlas vacías mes tras mes pagando intereses. El error que comete la gente aquí es pensar que el barrio caro protege tu dinero. Al revés. Compraron en Prosper creyendo que el prestigio del vecindario era un candado contra las caídas, sin preguntar cuántas mansiones nuevas estaban construyendo alrededor, sin pensar que el día que quieran vender van a competir contra el mismo constructor rematando casa nueva. Y con esas casas tan grandes, el costo de mantenerlas, calentar y enfriar tanto espacio, el seguro, los impuestos sobre una tasación inflada, todo eso se come el presupuesto aunque la hipoteca ya esté pagada. Dime una cosa abajo en los comentarios. ¿Tú crees que el barrio caro te protege de una caída? ¿O crees que cae más duro justo por ser caro? Porque los números de Prosper apuntan clarito a lo segundo. Seguimos bajando. Número 6. Número 6. Round Rock, Williamson County, Texas. Round Rock, al norte de Austin, en Williamson County, este suburbio fue de los grandes ganadores del boom tecnológico. Aquí llegaron miles de familias buscando exactamente lo mismo, acercarse a los buenos empleos de la zona de Austin sin pagar los precios de infarto del centro. Casas nuevas, calles anchas, escuelas decentes, ese ambiente de suburbio ordenado donde todo está a 10 minutos. Por años, Round Rock fue la definición de la jugada segura para la familia trabajadora que quería su pedazo del sueño tejano. Pero fíjate cómo cambió la historia. Según Redfin, en los 3 meses que terminaron en mayo del 26, el precio típico de venta en Round Rock estuvo en $370,000 y cayó 6.3% comparado con el año anterior. Y hay zonas adentro que la pasaron peor. El subdesarrollo Round Rock Ranch cayó 8.2% según los mismos datos de Redfin. 8% en un solo año, en un barrio que la gente compró pensando que era terreno firme. ¿La causa? La misma película de todo el corredor de Austin, pero aquí se ve clarísima. Cuando el mercado de Austin explotó, Round Rock recibió toda la marea de gente que no podía comprar en la ciudad. Los constructores respondieron llenando el suburbio de casas nuevas a toda velocidad. Y cuando Austin se enfrió y cayó ese 26% récord desde su pico, la marea se retiró. Se quedaron las casas construidas de más, sin suficientes compradores, y el precio no tuvo para dónde ir más que hacia abajo. Piensa en cómo se vivía aquí antes y cómo se vive ahora. Antes, una familia se mudaba a Round Rock, el sueldo alcanzaba cómodo, la casa nueva olía a estreno, y había esa tranquilidad de saber que el valor solo iba a subir. Hoy esa familia ve que su casa vale miles menos, que los impuestos del condado le pegan cada año, y que las casas nuevas siguen apareciendo enfrente, compitiendo con la suya. Y aquí un matiz honesto. No todo Round Rock está muerto. Cerca de los empleos grandes sigue habiendo movimiento, pero el precio general ya no perdona. Si te sirve esta información, esto se hace con horas de leer reportes que casi nadie revisa, así que suscribirte ayuda a que sigamos desenterrando estos números. Y aquí va otra pregunta para los comentarios. ¿Tú vives en Round Rock o en Cedar Park y has visto casas nuevas apareciendo sin parar? Cuéntanos qué ves en tu propia calle. Nos movemos al número 5. Número 5. Kyle, Hays County, Texas. Kyle, en el condado de Hays, justo al sur de Austin sobre la carretera. Este suburbio se volvió el imán de las familias que ya no aguantaban los precios de Austin y buscaban algo más accesible sin irse demasiado lejos. Aquí la promesa era clara. Casa nueva, más barata que en la ciudad, con el patio que en Austin ya no te alcanzaba y todavía cerquita para llegar al trabajo. Por eso Kyle creció como espuma, uno de los suburbios de más rápido crecimiento del área, lleno de desarrollos nuevos uno tras otro. Pero mira lo que dice Zillow, con corte el 30 de junio del 26.
El valor típico de una casa en Kyle está en $301,925 y cayó 7.5% en el año. Y el código postal 78640, el corazón de Kyle, bajó 7.2% según los mismos datos. 7,5% es de las caídas más fuertes de todos los suburbios de Austin, y le pega justo a la gente que se fue hasta allá precisamente buscando escapar de las caídas del centro. Y aquí está lo cruel del asunto. Kyle era el refugio, el plan B accesible. La familia que huyó de los precios de Austin llegó a Kyle pensando, aquí sí me alcanza, aquí estoy seguro. Pero justo porque Kyle creció a base de casa nueva tras casa nueva, cuando el mercado se enfrió, este suburbio quedó cargadísimo de inventario sin vender. Los constructores que apostaron todo al crecimiento se quedaron con casas paradas, y para moverlas, bajan el precio. Resultado, el que huyó buscando seguridad terminó en el suburbio que más cayó. El error aquí es entendible, pero caro. La gente vio el precio más bajo de Kyle comparado con Austin y pensó que barato era igual a seguro. No preguntaron cuántas casas nuevas seguían saliendo del suelo. No calcularon que cuando quisieran vender iban a competir contra el constructor de enfrente rematando casa nueva. Y a eso súmale que el seguro y los impuestos en estos condados en crecimiento no bajaron ni un centavo. La casa más barata puede salir cara si su valor sigue resbalando cada año. Antes de creer que un suburbio accesible es un puerto seguro, haz números un momento. Revisa cuánto se sigue construyendo alrededor, porque el suburbio del crecimiento rápido suele ser el del inventario acumulado. Kyle cayó 7,5%, y lo que viene ahora nadie del norte de Dallas se lo esperaba. Número 4. Número 4. McKinney, Collin County, Texas. McKinney, en Collin County. Este suburbio del norte de Dallas se ganó fama de ser de los mejores lugares para vivir del país, con su centro histórico bonito, sus casas de ladrillo de verdad en las zonas viejas y sus desarrollos nuevos creciendo por todos lados. Aquí llegaban las familias que querían lo mejor de dos mundos, el encanto de un pueblo con historia y la comodidad de la casa nueva grande. McKinney era orgullo. Era el suburbio que aparecía en las listas de los mejores lugares para criar a tus hijos. Ahora mira el orgullo cómo va. Según Zillow, al 22 de mayo del 26, el valor típico de una casa en McKinney está en $482,599 y cayó 6.7% en el año. Pero aquí está el número que de verdad pega, y viene de Wolf Street. McKinney ya está 13% por debajo de su punto más alto, el pico de agosto del 22. 13% desde el pico. Solo una casa de casi $500,000, esos son decenas de miles de dólares que desaparecieron desde que el mercado tocó techo. ¿Por qué cae un suburbio tan bien calificado? Por la misma razón de todo Collin County, que según datos de Zillow cayó 6.1% como condado completo. Construyeron demasiado rápido, apostando a que la gente seguiría llegando en fila para pagar cualquier precio. Cuando la hipoteca se encareció, la fila se acabó. Y McKinney tiene esa mezcla peculiar. Casas viejas de ladrillo sólido en el centro histórico y a la vez montones de desarrollos nuevos en las orillas. Adivina cuáles arrastran el precio hacia abajo. Los desarrollos nuevos donde el constructor tiene prisa por vender. Y aquí hay algo que a esta audiencia le interesa. En las zonas viejas de McKinney encuentras casas de material de verdad, de las que construían para durar 100 años. En las orillas, casas levantadas a la carrera durante el boom. Esa diferencia de construcción importa muchísimo cuando el mercado baja, porque la casa sólida en buena ubicación aguanta mejor que la casa nueva armada rápido en un desarrollo lleno de inventario. Si tú vives en McKinney y notas esa diferencia entre el centro y las orillas, cuéntanos en los comentarios, esa conversación siempre se pone buena. El error de siempre. La gente vio uno de los mejores lugares para vivir y asumió que su dinero estaba blindado. Pero ni la mejor calificación te salva cuando construyeron de más alrededor. McKinney cayó 13% desde el pico y todavía nos falta ver caídas peores. Bajamos al número 3. Número 3. Melissa, Collin County, Texas. Melissa, en Collin County, un poco más al norte de McKinney. Este es de esos suburbios pequeños que de repente explotaron.
Hace no mucho era un pueblito tranquilo y de un día para otro se llenó de desarrollos nuevos porque las familias buscaban terreno más barato, casa más grande y ese aire de comunidad chica y segura lejos del bullicio de Dallas. La promesa era irresistible. Por lo que en la ciudad comprabas una casa apretada, en Melissa te llevabas la casa grande con patio y todavía te sobraba. Pero fíjate en la trampa del crecimiento rápido. Según Redfin, en los 3 meses que terminaron en mayo del 26, el precio típico de venta en Melissa cayó 13.9% comparado con el año anterior, con una mediana de $435,000. 13.9% en un año. Y Zillow, que mide diferente, también lo marca en rojo con una caída de 6.7%. Cuando dos fuentes distintas te dicen que un suburbio se está cayendo, no es error, es tendencia. Y aquí está la causa, clarita. Melissa creció casi entero a base de casa nueva. Cuando un suburbio se construye tan rápido y tan concentrado en desarrollos nuevos, se vuelve carne de cañón cuando el mercado se enfría. Porque ahí es exactamente donde los constructores tienen el inventario parado que agarra polvo. Y para mover ese inventario, ¿qué hacen? Bajan el precio de la casa nueva. Y cuando el constructor baja el precio de la casa nueva, la tuya que compraste hace 2 años a precio completo pierde valor de golpe. Porque nadie te va a comprar la usada más cara que la nueva de enfrente. Piensa en el que se mudó a Melissa buscando la comunidad chica y segura. Compró la casa grande, el patio, el sueño completo. Hoy ve que su casa vale casi 14% menos que hace un año, que si quisiera vender, competiría directo contra el constructor rematando casa nueva a la vuelta, y que mientras tanto paga impuestos sobre una tasación que se hizo cuando los precios estaban altos. El seguro tampoco perdona en estos condados nuevos. La casa grande y barata resultó ser la que más rápido pierde valor. La lección honesta: cuando veas un pueblito que explotó de la noche a la mañana lleno de casas nuevas, no preguntes solo el precio, pregunta cuánto inventario nuevo hay sin vender, porque ahí es donde el precio cae más duro. Melissa perdió casi 14%, y todavía hay 2 suburbios que la pasaron peor. Número 2. Número 2. Little Elm, Denton County, Texas. Little Elm, en Denton County, a la orilla del lago Louisville, cerca de Frisco, este suburbio tenía todo para enamorar. Cerca del agua, cerca de los buenos empleos del norte de Dallas, con casas nuevas más accesibles que las de Frisco al lado. La familia que no alcanzaba a comprar en Frisco decía: me voy a Little Elm, es prácticamente lo mismo, cerquita del lago, y me sale más barato. Por años fue exactamente esa jugada, la versión accesible del suburbio de moda, con vista al agua de pilón. Pero mira lo que dice Redfin, y esto es fuerte. En los 3 meses que terminaron en mayo del 26, el precio típico de venta en Little Elm cayó 15.2% comparado con el año anterior, con una mediana de $388,000. 15.2%. Esa es la caída más profunda de todos los suburbios de Dallas-Fort Worth, según los datos de Redfin. El suburbio accesible junto al lago, el plan B inteligente, resultó ser el que más se desplomó de toda la zona. Y aquí está el giro que hay que entender. Little Elm cayó más que Frisco, más que McKinney, más que Prosper, todos esos barrios más caros y más presumidos. ¿Por qué el más accesible cae más que los caros? Porque Little Elm se construyó casi entero a base de desarrollos nuevos durante el boom, apostando todo a la marea de gente que se desbordaba de Frisco. Cuando esa marea se secó, quedó un suburbio cargado de casas nuevas sin suficientes compradores. Y en el segmento más accesible, el comprador es más sensible a la hipoteca cara. Cuando el pago mensual subió, esa fila de compradores se evaporó primero. Ahora piensa en la familia que se fue a Little Elm huyendo de los precios de Frisco. Buscó lo accesible, lo seguro, la casa junto al lago que sí le alcanzaba. Y terminó en el suburbio que más valor perdió de toda la región. Su casa vale 15% menos en un año. Y si quisiera vender, la casa se queda parada mientras el constructor de enfrente remata una nueva. Ese es el castigo de comprar en el suburbio del crecimiento a toda prisa. El precio bajo de entrada no te protegió, al contrario, te puso en la primera línea de la caída. Aquí te dejo una pregunta directa para los comentarios. ¿Tú te mudaste a un suburbio más accesible pensando que era la jugada segura?
porque los números dicen que esos suburbios cayeron más, no menos. Little Elm perdió más de 15% y era casi el peor. Casi. Vamos al número 1. Número 1. Montgomery County, Texas. Montgomery, en el condado de Montgomery, en el área de Houston. Este es de esos suburbios con encanto de pueblo, con historia tejana de verdad, cerca del lago Conroe, rodeado de verde. La gente se mudaba aquí buscando escapar del tráfico y del gentío de Houston. Quería la casa grande con terreno, el ambiente tranquilo, el pueblo con carácter pero con casas nuevas y espaciosas. Era el sueño de la vida más calmada sin renunciar a la casa moderna y amplia. Por eso se llenó de desarrollos nuevos en los últimos años. Y ahora agárrate, porque este es el golpe más duro de toda la lista. Según Redfin, en los 3 meses que terminaron en mayo del 26, el precio típico de venta en Montgomery cayó 22.5% comparado con el año anterior, con una mediana de $355,000. 22,5% en un solo año. Eso es casi una cuarta parte del valor de la casa que se hizo humo en 12 meses. Para que lo dimensiones, si tu casa valía cerca de $460,000 el año pasado, hoy vale $355,000. Más de $100,000 que desaparecieron mientras dormías. ¿Cómo un suburbio con encanto de pueblo se derrumba casi 25%? Por la sobreconstrucción llevada al extremo. Montgomery se llenó de casas nuevas apostando a que la gente seguiría huyendo de Houston en fila. Cuando la hipoteca se encareció y la fila se acabó, este suburbio quedó con un exceso de inventario brutal. Y en un mercado chico como este, cuando los constructores empiezan a rematar y unas cuantas ventas se cierran a la baja, arrastran toda la mediana del pueblo hacia abajo de golpe. Recuerda el contexto. Los suburbios de Texas están cayendo entre 1,5 y 2 veces más fuerte que las ciudades del centro, precisamente porque ahí es donde los constructores sueltan el inventario. Y aquí está lo que más rabia da. El que se mudó a Montgomery buscaba tranquilidad, el pueblo bonito junto al lago, la casa grande para la familia. Hizo la jugada que parecía la más sensata y humana: alejarse del bullicio, comprar espacio, criar a los hijos en paz. Y terminó siendo el que más dinero perdió de todos. No por su culpa, sino porque los constructores inundaron su pueblito de casas nuevas y ahora las rematan sobre el valor de la suya. En los comentarios cuéntame, ¿vives en un suburbio con encanto de pueblo y viste cómo se llenó de casas nuevas de la nada? Porque ese encanto salió carísimo. La lección de Montgomery cierra todo el video. El suburbio más tranquilo, más bonito y más sensato fue justo el que más cayó, porque ahí es donde los constructores sueltan el exceso. El pueblo con carácter no te protegió el bolsillo, te puso en el epicentro de la caída. Repasemos el mapa, porque los números hablan solos. Frisco cayó 5%, el intocable ya no es intocable. Cedar Park casi 6%, Prosper 6%, con vecindarios hasta en 7%. Round Rock 6 y pico, Kyle 7,5%, McKinney 13% desde su pico, Melissa casi 14%, Little Elm más de 15%, el peor de Dallas-Fort Worth. Y Montgomery, el campeón del derrumbe, 22,5% en un año. Todos, escúchalo bien, cayendo más fuerte que el promedio del estado, y muchos más que la ciudad grande de al lado. La verdad incómoda es esta. Los suburbios a donde huyeron las familias buscando la casa grande y segura son justo donde los constructores están soltando el exceso, y por eso el golpe pega más duro ahí que en el centro. Si tú compraste en uno de estos suburbios creyendo que era la jugada segura, ¿de verdad revisaste cuánto se seguía construyendo a tu alrededor? Piénsalo bien, porque en el mercado de hoy, el suburbio seguro puede ser la trampa más cara de todas.